Bueno muchachos, buen día. Voy a resolverles el problema del tubo de Venturi con más detalles. Este problema le he hecho unos cambios. En este caso, el fluido lo cambié por agua. Las dimensiones y las constantes iniciales que da el problema son las mismas. El problema entonces dice así: el agua de un tubo horizontal de un medidor Venturi fluye de izquierda a derecha. Los radios de las partes anchas y angostas son R1 igual a 1 centímetro y R2 igual a 0.5 centímetros. El agua entra con una velocidad de 15 centímetros por segundo. Encuentre la velocidad del agua en la parte más estrecha. Si el tubo en U contiene mercurio, halle la diferencia de alturas en las dos ramas. Bien, para resolver la primera parte, entonces utilizamos la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Es decir, en el punto A tenemos la velocidad 15 centímetros, es la velocidad con que entra. Nos piden hallar la velocidad en el punto B. Entonces, en ese caso, el área 1 corresponde a la sección transversal del punto A, donde hay la velocidad B1. Y nos piden hallar la velocidad 2, donde la sección transversal A2 es en el punto B. De ahí que para resolver este problema tenemos que considerar las áreas de las secciones transversales, ya que nos dan los radios. Despejando la velocidad 2 nos queda A1 por B1 sobre A2. Reemplazando los valores de las velocidades, me quedaría pi por R1 al cuadrado por B1 sobre pi R2 al cuadrado. Los pi se cancelan y me queda que la velocidad 2 es R1 al cuadrado por B1 sobre R2 al cuadrado. De ahí que reemplazando los valores, R1, aquí podemos reemplazar R1 en centímetros, no es necesario pasarlo a metros porque las unidades se van a cancelar. La velocidad estaba en centímetros por segundo, la dejamos en 15 centímetros por segundo, entonces la respuesta en este caso es 60 centímetros por segundo. Bien, entonces ya tenemos las velocidades V1 y V2, 15 centímetros por segundo y 60 centímetros por segundo en los puntos A y B. Ahora, para resolver la segunda parte, calcular la diferencia de presiones o la diferencia de alturas de la columna de mercurio, que es el área sombreada en el tubo, debemos considerar las presiones hidrostáticas en el tubo en U. En este caso, son las presiones en el punto 1, los puntos 1 y 2. La presión en el punto 1 es la presión del fluido más la altura de la columna de fluido que hay desde el punto A hasta el punto 1. Y la presión en el punto 2 es la presión de fluido P sub B más dos términos que corresponden a la columna de fluido de altura HB y la columna de mercurio de altura delta H. Las presiones en los puntos 1 y 2 son iguales debido a que las presiones al mismo nivel son las mismas y en el mismo fluido. Entonces, igualando esas dos ecuaciones, obtenemos esta relación. Luego de aquí voy a despejar la diferencia de presiones. Es eso. Ahora voy a factorizar ρGA por gravedad que multiplica HB y HA. Entonces, en este caso, el término de diferencia de presión por estas ecuaciones me queda que es la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de alturas HB menos HA más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Ahora, como pueden ver, HA menos HB es delta H. Entonces aquí aparece HB menos HA, o sea que allí me daría menos delta H. Por eso lo escribo en esa forma. Ahí se puede factorizar de nuevo delta H y me queda la ecuación en esta forma, que es la ecuación 3. Por otro lado, considerando la ecuación de Bernoulli aplicada en los puntos A y B,
obtenemos que la presión en A más un medio de ρ por la velocidad en ese punto al cuadrado más ρ g y debe ser igual a la presión en B más un medio de ρ B cuadrado, B2 al cuadrado, o sea, la velocidad en el punto B al cuadrado, más ρ g y. Coloco y's iguales porque como el tubo es horizontal, desde cualquier punto de referencia, las alturas van a ser las mismas. Entonces esos términos se cancelan, se anulan. Por tanto, pasando las presiones a un lado y los términos con la velocidad al cuadrado al otro lado, obtengo la diferencia de presiones por medio de la ecuación de Bernoulli. Bien, ahora ahí se puede factorizar, entonces nos quedan dos diferencias de presiones. Es la misma diferencia de presión pero obtenida por dos ecuaciones diferentes. Bien, ahora vemos que las diferencias de presiones dadas por la ecuación 3 y la ecuación 5 son iguales. Entonces, igualando esas dos ecuaciones en esta forma, luego despejamos delta H y ya hemos factorizado allí el término 1 medio de ρ, nos queda esta ecuación. Delta H es igual a la densidad del agua sobre 2 veces la diferencia de las densidades por la gravedad, todo eso multiplicado por la diferencia de velocidades al cuadrado, donde si hacemos un análisis dimensional podemos ver que si la densidad la damos en gramos sobre centímetro cúbico, la gravedad en centímetros sobre segundo cuadrado y las velocidades quedan en centímetro cuadrado sobre segundo, podemos ver claramente que gravedad sobre centímetros se cancelan y segundos cuadrados se cancelan con segundos cuadrados y un centímetro cuadrado con un centímetro que queda dividiendo da centímetros. Por lo tanto, la ecuación dimensionalmente es correcta. Luego reemplazamos los valores, la densidad del agua es 1, la densidad del mercurio 13,6 gramos centímetro cúbico menos 1 gramo centímetro cúbico. La gravedad la dejamos en términos de centímetros sobre segundo cuadrado y nos da 981 centímetros segundo cuadrado por la diferencia de la velocidad al cuadrado. Haciendo la operación, eso nos da que delta H es igual a 0.14 centímetros, algo así como 1.4 milímetros, porque las velocidades son muy bajas, se tiene una diferencia de presión muy pequeña. Entonces, este es el modelo de resolución de un problema de este tipo, del tubo de Venturi, donde se involucra todo lo que es la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática con las presiones hidrostáticas que se obtienen a través del tubo en U o un manómetro, y la parte dinámica que se obtiene con las ecuaciones de continuidad y la ecuación de Bernoulli, aplicadas en dos puntos diferentes. Pero con esto espero que hayan aclarado la solución de este tipo de problemas y cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, me lo pueden hacer saber al correo